una ofrenda de audio, por favor. Dile cerca de usted, dígale: Cristo te ama, yo también te amo. Esta es la noche que el Señor ha hecho, noche para alegrarnos y regocijarnos en la misma. Y hoy alabamos y glorificamos al Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios que está en esta casa, el Dios que está en tu casa, el Dios que se mueve, el Dios que cuando se antoja de hacer algo, lo hace a su manera, el Dios que sabe cambiar el problema en solución, el Dios que abre la puerta, por más cerrada que esté, y aunque sean cerrojos de bronce, Él promete que los va a abrir para ti, y aunque los cielos estén cerrados, Él va a abrir los cielos para ti, y aunque en el desierto no haya manantial, va a abrir manantial en medio del desierto, porque le servimos un Dios que es grande y todopoderoso. A Él damos gloria y damos toda la honra y toda la alabanza. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Saludo a toda esta vasta radio audiencia que está al alcance de mi voz, y a todos los ministros, obispos regionales aquí presentes en nuestra 69ª Asamblea Internacional. Y por ahí vi a Sammy, a Mirna. Ustedes son apóstoles, pero yo te sigo llamando Sammy Mirna, fíjate aquí. Está bien, Sammy Mirna, que están aquí con nosotros, y les quiero bendecir, y ya estaré un día por allá con ellos. Y Sammy y Mirna pues están dirigiendo un gran ministerio de iglesias, un gran congreso que celebran con muchas de las iglesias que Dios les ha puesto a ellos a dirigir. Así que Sammy, como siempre, llegaste a casa, te bendecimos, y un saludo a Pedrito, a Edwin, que yo le di clase a Pedrito, ¿verdad? A Pedrito le di clase, creo que, no sé si Rosa te dio clase a ti, Rosa te dio a ti, le dio a Edwin, a Pedrito también. Casi todos ustedes pasaron de alguna manera por nuestras manos, donde compartimos con ustedes, y así que les queremos bendecir. Y de igual manera a Mirna, que fue el hermano José Lugo. Monchito me reclutó a Rosa y a mí, pero fue José Lugo quien, bajando una escalera en el 21 de Sonner Avenue, me extendió una solicitud para ser obrero del concilio, y me dio la primera oportunidad del púlpito el reverendo Juan Ortiz, que fue mi pastor. Por él estoy en este púlpito, y fue el fundador de esta casa, fue el que compró esta propiedad, y yo simplemente llegué a ser un sucesor de él, formado con él. 40 años que hemos dado aquí en esta casa de servicios como pastor, copastor primero, luego como pastor asociado, y 33 años que hemos estado como pastores en propiedad. Hemos metido 40 años de servicio en esta casa, sirviendo primero a nuestro pastor, y Lugo fue el que, siendo presbítero de Brooklyn, dijo que me quería nombrar su asistente presbítero. No sé si esa posición existía o no, pero para mí fue un gran privilegio el ser su asistente presbítero, y ahí pues comencé a crecer. Siempre recuerdo, me pusieron a dar una conferencia sobre el rastro de la iglesia, el obispo Ignacio Sánchez. Yo era joven, pero siempre con unas ideas un poquito radicales, y me pusieron a dar esa conferencia, y no sé cómo se me antojó a mí decir que las mujeres bautistas que usaran pantalón iban para el cielo. Di la primera conferencia y nunca más di ni la segunda ni la tercera. O sea, dentro de la conferencia yo quise enfatizar eso. Ustedes que éramos muy radicales antes, pero en esta casa he crecido, en este concilio que ha sido mi familia, he sido formado, y agradezco a Dios y a cada uno de ustedes. De igual manera, a Henry, que nos está representando bien en la isla de Puerto Rico, Dani, que trajo por ahí unas estatuillas de Juan L. Lugo. Este próximo miércoles yo estaré predicando el legado en el centenario de las Asambleas de Dios en Orlando, Florida, con el superintendente del Distrito Hispano del Este. Estaremos compartiendo púlpito, y precisamente uno de los sermones introductorios voy a estar hablando de ese león llamado Juan León Lugo Caraballo, y de igual manera de Leoncia Caraballo, una leona que se levantó en esta gran ciudad. Así que, mi gente, gracias a todos ustedes. Agradezco la introducción que hizo Ismael. Me alegro con la exposición que hicieron esta mañana, que hizo cada uno de los ministros que habló. Y de igual manera quiero dar gracias al Señor por las exposiciones que vendrán de camino. José Guillermo de la Rosa fue excelente, puso unos puntos ahí. Voy a tener que tocar algo de lo que pusiste, no hablamos, pero tendré que tocar algo.
Y de igual manera Ismael Claudio, pues, vino y dio un buen marronazo. Y lo más que a mí me alegra que aquí se ha levantado una buena cátedra de predicadores. Y siempre, como si fuera la primera vez que me tocaba predicar, intentaré compartir algo con ustedes. Asimismo, les quiero invitar a acercarnos al texto bíblico, permanezcan sentados. Y quiero tomar como pasaje de reflexión en Hechos capítulo 9, verso 27. Me gustaría desarrollar esa temática que Yadira Coradín le dio tanto énfasis. Yadira machacaba y el cántico machaca de Carlos Núñez fue muy efectivo, pero ella machacó el lema que tenemos para esta Asamblea 69. Dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 9, verso 27. Entonces Bernabé, y siempre va a haber un entonces, y en cada entonces va a haber alguien que forma parte de ese entonces. Esa persona que aparece en ese entonces puede ser determinante, puede ser el punto de conexión, puede ser la referencia humana, puede ser el contexto que va a llevar tu ministerio a otra dimensión. El ministerio tiene que moverse a otra dimensión. Y algunos de nosotros los años nos van llegando, pero vemos que se levanta una nueva generación que va a hacer la diferencia en nuestro concilio. Entonces Bernabé, tomándole, es como si se dijera con insistencia. No voy a intentar decir que griego dice aquí y allá, como hacen algunos amigos míos, y empiezan a inyectarle significados que cuando buscamos el interlineal griego, ninguno de esos significados está ni en el léxico griego, pero tomándole, tomemos el verbo tomándole. Tomándole implica que hubo insistencia, implica que lo trató de encaminar, lo trató de mover. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles. Él no podía llegar por sí mismo, pero él lo trae. Es el punto de contacto, es la conexión. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Él no tuvo que dar testimonio. Bernabé está testificando por él. Hay momentos que el testimonio de otro acerca de lo que ha pasado en nuestras vidas puede ser decisivo y puede marcar, el cual él le había hablado. Es decir, Saulo de Tarso compartió con él ese testimonio, impactó con ese testimonio. No era el testimonio de que perseguía tanto, que hice aquello, que pisé tanta grama, que me metí en esta tienda y me llevé aquello. No esos testimonios fantasiosos que a veces nos gustan a nosotros. La gente le encanta, me llamó anoche un amigo para darme testimonio de que mientras se encontraba en una actividad había visto milagros de los dedos de los pies crecer. Y yo lo felicité, pero eso no me impresiona a mí. O sea, no me impresiona porque creció los dedos de los pies, le crecieron los pies, le crece la pierna, eso no me impresiona. Para mí eso es tan fácil y sencillo que cuando alguien me lo dice, eso es fácil para el Señor. O sea, no hay milagro que me pueda impresionar ahí. Pero sí me impresiona cuando un alma es transformada por el poder de Jesús de Nazaret. Y dice luego, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Me gustaría que pensáramos en esa temática, un ministerio eficaz. Saulo de Tarso, al igual que nosotros, siempre necesitamos de alguien, una persona que nos ayude, una persona que nos tome de la mano, una persona que se transforme en el punto de conexión, que pueda conectar nuestro presente con un futuro que viene de camino, que nos pueda conectar el ahora con el después, que nos pueda conectar hoy para con mañana. Y Bernabé aparece tomando de la mano a Saulo de Tarso. Alguien que toma de la mano, nos va encaminando, nos va formando, nos va discipulando, para hacer de cada discípulo un líder, de cada perdido un salvado y de cada salvado un discípulo y de cada discípulo levantar un líder. Somos ayudados para nosotros poder corresponder y ayudar a otras personas. Cada uno de nosotros somos producto de alguien que nos ayudó. Hoy me llamaba el reverendo Carlos Osorio y sé que está escuchando en esta hora desde el hogar del senador Rubén Díaz y está allí junto al senador Rubén Díaz. Y me llamó Carlitos, como cariñosamente le decimos nosotros los hijos del Teen Challenge. Y me dijo, Quitín, si puedo voy a estar mañana allí.
Pero qué interesante saber que la persona que me llamó hoy me conectó a mí con un Salvador. Esa persona, el reverendo Carlos Osorio, me encontró en la calle del Cristo, sin Cristo, en el viejo San Juan, con dos muchachos más que corríamos en el mundo de la drogadicción. Y allí llegó con un mensaje de esperanza a esos tres muchachos que corrían en la calle del Cristo, en el viejo San Juan, sin Cristo. Su insistencia, sus palabras, el tratar de convencernos, el darnos un tratado, el darnos una dirección, hizo que posteriormente este servidor, muchacho joven, aterrizara en el ministerio del Teen Challenge de Bayamón, mi alma mater, donde nací en aquel pesebre espiritualmente y que donde hoy, gracias al trabajo de David Wilkerson, puedo estar delante de ustedes. Me ayudó para ayudar a otros. Fui alcanzado para alcanzar a otros. Varias ventanas yo deseo ver dentro del pasaje. Y la primera ventana que deseo ver dentro de este pasaje es la reacción contra Saulo. Hechos 9:26 dice que cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a él, no creyendo que fuese discípulo. Trató de llegar en su llegada inmediatamente, va donde aquellos que son creyentes y no creen que es creyente. Su presencia produjo una atmósfera desagradable. Muchos dudaban de una conversión real en ese personaje llamado Saulo de Tarso. Otros opinaban que la conversión de Saulo no era una conversión genuina, que se traía algo entre manos, que estaba aparentando algo que no tenía, porque todos estaban esperando que en él hubieran frutos de arrepentimiento, que hubieran pruebas de una verdadera conversión para con su vida. Hermanas y hermanos, el tiempo es el mayor testimonio de quiénes somos nosotros. Nuestra fidelidad no se mide de un día al otro, se mide por años de servicio. Ver cambios en una persona exige muchos años. Aquí van a haber personas que van a entrar al colegio del ministerio ordenado, ministerio en pleno. A muchos yo les digo, decídete ser otra cosa menos ser pastor. Tienes que vivir obligatoriamente una vida de separación, tienes que aprender a perdonar aunque no seas perdonado, tienes que aprender a amar aunque no seas amado, tienes que aprender a hablar bien de la gente aunque la gente no hable bien de ti, tienes que aprender a hacer sacrificios para gente malagradecidas, que hoy reciben un favor y mañana se olvidan de tu favor. Pero vale la pena, iglesia del Señor, ver a alguien cambiado por el poder de Dios. Hace unos años me encontraba en Monterrey, México. Estaba en la colonia Guadalupe. Me encontraba con mi buen amigo José Imar Valle, hoy día superintendente del Distrito Central, amigo de muchos años. Un guanaco, puro salvadoreño, que llega a México como un predicador, se casa con la hija de un príncipe pentecostal de las Asambleas de Dios, se residencia, se nacionaliza y un día cambian el reglamento de las Asambleas de Dios en México y se permite que los extranjeros, los mexicanos son bien nacionalistas, que los extranjeros pudieran llegar al comité ejecutivo. Y yo estuve en esa asamblea cuando vi a mi amigo que llegó a la posición de ser superintendente de este gran distrito. Pero recuerdo a mi amigo conversando con él, un hombre conocedor de los campos y de la agricultura, del pulgarcito de Centroamérica, decirme las palabras, Quitín, hay árboles que dan buena sombra, pero no dan buen fruto. Hay árboles que dan frutos, pero no dan buena sombra. Y hay árboles que no dan ni fruto ni dan buena sombra. Hoy queremos tener árboles que den buenos frutos, pero que también den buena sombra. Y un árbol que da buen fruto y da buena sombra es el mejor de todos los árboles. Bien dijo el salmista, seré como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Lo otro que observo es que la presencia de Saulo produce miedo. Dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No era bienvenido, no era bien recibido, era rechazado.
Había un temor hacia esta persona. El miedo es algo colectivo, es algo que se multiplica en los corazones de las personas. Eran discípulos de Jesucristo, pero llenos de temor. Miraban con sospecha a este extranjero que ahora estaba entre ellos. ¿Cuántos de nosotros quizás comenzamos a tenerle temor de alguien que comience a emerger en medio de nuestras filas? Temor de aquel que comienza a manifestar una unción que quizás no sea la misma unción que nosotros podamos manifestar. Reitero algo que les puedo decir. Me encontraba en Guanajuato, México. Me había invitado el superintendente nacional, Daniel de los Reyes Villarreal, que ha predicado muchas veces de este púlpito. Me tocaba compartir ese día con el pastor de la mega iglesia Elín, y me tocaba compartir con el predicador Claudio Freyson. Y Daniel se antojó de ponerme a predicar después de Claudio Freyson. Y yo le dije a Daniel, el primer día me di cuenta que no podía comunicar quizás, o quizás me sentí un poco intimidado ante la gran manifestación de unción, de caída, de revolcarse, que a muchos les gusta. Y yo le dije, mira Daniel, mejor ponme primero y deja al hermano Freyson, un siervo ungido de Dios, que eche a todo el mundo al piso. Y él me dijo, Quitín, él va a predicar primero y luego tú vas a predicar para que levante a la gente. Así que lo que mi querido amigo me quiso decir, no te preocupes porque vea un nivel de una manifestación de unción en Claudio Freyson, porque a él lo traímos para eso y a ti te traímos para los 3 puntos del sermón. A veces rechazar a otras personas nos impide a nosotros ver el fruto que esa persona puede dar. Hay personas que de primer plano tú te encuentras con ellos y tienes un espíritu de rechazo. No importa cómo tú trates de acercarte a ellos, son personas que crean distancias, crean fronteras. Personas que es difícil poderlos tocar. De un joven poderse acercar, de un ministro poder conversar con ellos. Porque el miedo es algo contagioso. Es algo que comienza a transferirse, pasa de una persona a la otra. Un miedoso hace miedoso un hombre de fe y una mujer de fe hace hombres y mujeres de fe. Alguien que habla de poder va a ver poder donde está. Bien dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La segunda ventana que les invito a observar es la cooperación con Saulo, verso 27, que es el texto clave. Entonces Bernabé, tomándole, lo trae a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino a Damasco, tal como Saulo le había hablado a él. Dijo que estaba predicando y testificando con mucho valor y que todo lo estaba haciendo en el nombre del Señor Jesús. Había una necesidad. Saulo necesitaba que alguien lo ayudara. Ese ministerio de Bernabé que tanto se necesita es el ministerio de traer a una persona. Bernabé aparece trayendo algo y trayendo a alguien. Personas que nos toman de la mano y personas que nos pueden conectar con personas significativas, que nos conectan con alguien y nos conectan con algo y nos conectan con un destino. Todos nosotros hemos tenido esas conexiones providenciales, esos encuentros milagrosos para nuestras vidas. Puedo recordarle al pastor de esta iglesia, mi pastor Monchito. El pastor Monchito creyó en Rosa y creyó en mi persona. Tuvo siempre una visión de que un día podíamos nosotros continuar en lugar de él. El doctor José Caraballo, nunca lo puedo olvidar en las muchas prédicas. Me marcó como predicador. Fue el predicador que más yo llegué a admirar. Rosa y yo íbamos donde estaba Caraballo, estudiamos en el seminario, fuimos impactados por su ministerio. Y un día me acerqué al doctor José Caraballo y le dije, doctor Caraballo, a mí me gustaría ayudarle. Y si usted quiere que alguien lo recoja en el vehículo los sábados, yo lo traigo al seminario. Caraballo se echó a reír. Y me dijo, bueno, Quitín, si me quiere recoger los sábados, con mucho gusto, así no muevo el carro. Yo iba hasta Brooklyn, New York, hasta Bushwick. Vivía en Bergen Street.
Yo iba y recogía al doctor Caraballo en las mañanas. El primer sábado, segundo sábado, me hizo esperar afuera. Tercer sábado me invitó a la casa. Ya para el cuarto sábado me dijo, no me llamen más ni doctor Caraballo, ni me llamen más Caraballo, llámame simplemente Joe. Ya yo comencé a sentir que había recibido en el corazón de él un espacio. Caraballo empezó a enseñarme mucho del mundo de la prédica. Admiraba, como decía Quitín, lo que yo voy a hacer, que le voy a cambiar el título al sermón y lo voy a transformar en un sermón misionero. No estaba el iPad con el cual se hace maravilla en estos días. Pero quiero decirle que para mí uno de los mayores logros en la vida fue andar con Joe Caraballo. Dios puso la persona providencial, Joe Santiago. Me enseñó a vender seguros de vida, me enseñó mucho sobre lo que es el ministerio. Guillermo Valentín me enseñó mucho en esta organización. Y personas como Fernando Langer, que en esos años yo a veces hacía reacciones como una persona deseoso de que lo que pensaba se pudiera realizar. Y él me decía, cógelo con calma, ellos no están preparados todavía. Espera, te va a llegar tu momento. No te ahorres, no vayas a arruinarte, no discutas con las personas. Esas personas son las que Dios pone en nuestro camino para irnos formando, para sacar de nosotros los ministros que somos. Muchos quizás a veces se frustran conmigo, cuando a veces me preguntan, pastor, ¿cómo prediqué? Le digo, predicaste mal. Y salen bien frustrados. Hilario, ¿cuántas veces te he dicho así? Un montón de veces Hilario viene y me dice, pastor, todo el mundo me dice que yo prediqué y fue tremendo y usted. Pero sin embargo, yo he visto emerger de Hilario ahora un predicador, he visto emerger de Hilario un pastor, he visto emerger de Hilario una persona que está haciendo una diferencia. Pero si yo le iba a decir que lo hacía bien, sin hacerlo bien, yo no le iba a estar ayudando. Y hoy día cuando escucho a Hilario y veo a Hilario, me doy cuenta cómo Hilario se ha ido formando y Rosy y yo decimos, somos parte de lo que ha pasado en la vida de Hilario. Cuando Hilario no quería estudiar instituto como algunos aquí, yo decía, era encima un martillo, te tienes que meter al instituto, tú tienes que estudiar al instituto, por eso no puedes predicar así. Hoy día Hilario testifica que esa insistencia le fue de bendición y hoy día es un hombre, 3 años de instituto, un bachillerato en teología, quizás no alcanzó una educación secular, pero en cualquier lugar que se pare y dice que tiene un bachillerato en teología, tiene que ser respetado por los universitarios y por las personas, porque logró superarse y logró alcanzar metas en su vida. Gracias, Hilario, por haberlo hecho. Dios siempre va a poner alrededor de ti personas de conexiones divinas, personas que al principio tú quizás no veas que van a significar mucho para ti, pero cuando la unción en esa persona y la bendición llegue a esa persona, eso te va a conectar con cosas mayores a ti. Aquí estaba Pepe Saucedo, se encontraba unas semanas atrás ministrando. Yo recuerdo la primera vez que vi a Pepe Saucedo, McAllen, Texas, la iglesia de mi amigo José Guadalupe Reyes. Había el primer Congreso de Excelencia Ministerial. Carlos Jiménez y este servidor colombiano y yo fuimos los primeros. José Guadalupe en aquel entonces no tenía los fondos, se conectó conmigo. Me dijo, ya hablé con Carlos Jiménez, el autor de Crisis en la Teología, y me toca con usted porque su libro de homilética ha impactado mi vida. Tengo que decirle, no tengo para pagarle el pasaje, pero si usted saca el pasaje y usted llega, yo le prometo que voy a levantar una ofrenda y le vamos a cubrir su pasaje. Llegué y de ahí se desarrolló una gran amistad con mi buen amigo José Guadalupe Reyes, que por lo menos una vez al año ocupo ese púlpito. Que él me bendice llevándome a ese lugar, que ha sido capaz de pagar a Rosy y a mí unas vacaciones completas a México, con avión, hotel y con todos los gastos que hemos tenido que incurrir. Ese ha sido José Guadalupe. Allí me encontré a Pepe Saucedo, un joven que llegó a escucharme porque había estado estudiando del libro de homilética, había visto los libros de bosquejo. Y cuando llegó allí, Pepe Saucedo, recuerdo que estaba con la esposa, me contó que no podía tener hijos, lloré por él y en una palabra le dije, para el próximo año vas a tener un aguilucho. El próximo año nació el famoso Pepito. Y luego he visto a Pepe Merrer, y hoy día Pepe es un teólogo, un gran escritor, un hombre que marca vida, un hombre ante el cual uno tiene que bajar la cabeza y que nos predicó en nuestra graduación, el director máximo de educación de unas 8,000 iglesias de las Asambleas de Dios en todo México. Nunca te olvides de esos agentes providenciales, de esas personas que fueron conexiones a tu vida, de esos que empezaron a abrir puertas, a abrir surcos, de esos que te extendieron la mano, de esos hombres y mujeres que tuvieron un ministerio eficaz para tomarte por la mano, que te pudieron introducir a personas, te introdujeron a lugares, personas que quizás podían haber ayudado a otros, pero te ayudaron a ti. Nunca te olvides de esas personas.
Nunca te olvides de un padre en el ministerio, de una madre en el ministerio. Nunca te olvides de una organización. Todos nosotros comenzamos en esta organización, quizás como muchachos gateando en medio aquí de esta organización, pero hoy día somos los que dirigimos esta organización. Hoy día somos agradecidos de esta organización. Nunca ha llegado a nuestra mente ni al corazón la tentación de que vamos a dejar este concilio. Si no salimos en una elección, continuaremos siendo sinipejistas. Si no llegamos a una posición, continuaremos en este concilio. Si sucede alguna dificultad con algún líder, seguiremos siendo de esta gran familia. Amamos la familia del Sinipeje. Quizás esa conexión te hizo las cosas más fáciles y quizás tú no te das cuenta de eso. Yo miro y veo que esas conexiones que llegaron a mi vida me hicieron las cosas más fáciles. José Guadalupe Reyes me conecta con Irma. Irma me conecta con Isaí Montoya y por ahí comenzó una cadena en todo México. Los que han estado conmigo en México saben, comenzó una cadena en otros países de nuestra América Latina que me ha tocado estar. Todo ha sido con quien me he conectado, a quien me ha conectado esa persona. Bernabé se presenta como aquel que da garantía de Saulo de Tarso. Saulo no podía dar garantía a sí mismo. Apenas llevaba poco tiempo de conversión. Tenía un sueño en su vida, tenía una visión, tenía un llamado. Pero alguien tenía que decir, yo pongo mi palabra, yo pongo mi carácter por esta persona. Yo creo que de esta persona se va a lograr algo. Y en buen puertorriqueñismo, en arroz y habichuela, o quizás con mangú diría, de este muchacho y de esta muchacha va a salir algo bueno. Denle tiempo y no lo ajoren, que algo bueno se va a sacar. Saulo tenía un testimonio de los peores, perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio de Jesucristo. Pero hubo un hombre llamado Bernabé. Bernabé creyó en él, vio un potencial de parte de Dios. Y hay que dar gracias a Dios. Y hay que ser agradecidos por aquellos que Dios pone en nuestro camino, que creen en cada uno de nosotros. Ese espíritu de Bernabé lo manifiestan aquellos y aquellas que saben dar cara por nosotros, aún a riesgo de su propia reputación, que creen en uno aunque uno no cree en uno, que asoman la cabeza por uno aunque uno no se atreva a sacar la cabeza. Aquellos que están ahí cuando todo el mundo da la espalda. Aquellos que se asoman cuando otros se alejan de nosotros. Darle gracias a Dios por esos ministerios eficaces. Pero Bernabé significa hijo de consolación. Y esto describía ese carácter que había en Bernabé. Tenía el ministerio de consolar a otros. En todo ese emporio apostólico, él gozaba de esa reputación. Hermano, la reputación es lo que dicen las personas de nosotros. Integridad es lo que nosotros somos. Un tiempo atrás le escribía un ministro de la América Latina. Le debe una cantidad de dinero a otro amigo mío. Y por esas razones que venía, me llamó y me dijo, Quitín, ando por ahí. Le dije, ¿ya le pagaste el dinero que le debes a fulano? Y supuestamente tiene un gran ministerio. Y me dijo, pues, es que nunca recibí los papeles del cobre. Yo dije, esos papeles yo creo que te los mandé hace como 7 o 8 años atrás. Entonces me dijo, pues mándame de nuevo, y me conecté de nuevo, y luego le mandé estas palabras, y le dije a él, cuando nosotros pagamos las deudas, liberamos finanzas para nuestras vidas. A veces queremos que Dios nos bendiga financieramente, pero somos malos a pagas, no somos gente eficaz. Podemos tener toda la unción del mundo, ponerle las manos a la gente, caer para abajo, levantarse para arriba. Podemos estar llenos de unción, medio de unción, poca unción, poquitita unción, ninguna unción, más que unción. Pero si no sabemos nosotros tener un buen testimonio con los de afuera, no podemos ser las personas eficientes. Hoy día necesitamos que hayan Bernabé, que hayan ángeles sin alas, personas de consolación, ministros de ayuda, personas que sean de carne y de hueso, que en esos momentos difíciles de la vida puedan aparecer y ayudarnos. Bernabé tenía el espíritu desprendido, de entrega total, de darse por los demás, de ayudar a las demás personas. Personas que no importa que aunque tú no lo veas por muchos años, cuando te vuelvas a reencontrar con ellos, son personas que siguen siendo los mismos. El mismo rostro, la misma sonrisa, la misma personalidad y el mismo deseo. Hechos 4, 36 al 37, les invito a observar lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es hijo de consolación, se dice que era levita, natural de Chipre,
Dice que tenía una heredad, la vendió y la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. De eso de ponerla a los pies de los apóstoles se ha desarrollado toda una doctrina. Bueno, yo fui a una iglesia y empezaron a echarme ofrenda a los pies y lógicamente pues no me sentí mal y cuando me recogieron me la llevé. No le voy a decir que me sentí mal, pero creo que era una experiencia únicamente de Bernabé con ellos, ¿no? Había que estar, pero me pusieron y vi todos esos billetes cayendo. Primero me sentí un poquito mal, pero a medida que caían empecé a sentirme un poquito mejor. Bernabé se gana ese sobrenombre. Y hay algunos que no se ganan buenos sobrenombres. Hay pastores que la gente dice, el pastor duro aquel, el maceta aquel. Tú me hablas de aquel, del predicador aquel exagerado. Gánate un buen sobrenombre. Que la gente diga algo acerca de ti. Que la gente hable bien de ti. Nunca trates de impresionar a Dios añadiéndole a los sermones tantos testimonios que a veces no pasan de ser simples exageraciones. Uno viene a disfrutar una buena exageración, ciencia ficción. Si Dios te sanó de algo, pero si no fue de ese algo, no digas que fue de otra cosa. A veces no, si fuiste a la cárcel porque te metiste a robar una botella de leche, no digas que fuiste, que estabas robando diamantes en una joyería. Please. Yo no sé ni por qué. ¿Por qué yo me metí ahí? Eso es bueno tener la esposa detrás que está. Bernabé se presenta como el defensor de los indefensos. Henry Nouwen, católico, monje católico, pero uno de mis escritores favoritos. Él escribió The Wonder Healer. Estudié ese libro cuando estudiaba en el College of New Rochelle. Y escribió el otro libro, The Return of the Prodigal Son, el regreso del hijo pródigo y el sanador herido. Y hoy día necesitamos ese espíritu de Bernabé que sana a los que están heridos, que levanta a los que están caídos, que ayuda a aquel que aunque haya tenido una prueba en su vida, necesita que alguien crea en él. Ese testimonio que podemos dar de las personas, hablar de la gracia de Dios y del poder de Dios que puede estar sobre alguien. ¿Cuántos con el espíritu de Bernabé se necesitan en nuestras comunidades de fe? A veces se mira con temor cuando alguien está emergiendo, cuando alguien está avanzando. El ministerio está gimiendo de dolor. El cuerpo de Cristo está llorando desconsoladamente. Hay mucha depresión ministerial porque hay ausencia, y lo pongo entre comillas, de un apostolado y de un ministerio de consolación. Un ministerio que sepa consolar, que sepa ayudar y que esté a la vanguardia. Tercera ventana, les invito a observar el verso 28, la comunión de Saulo. Dice la Escritura, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Observo que Saulo de Tarso hizo membresía, hizo vida de redil. Muchos fracasan hoy día como pastores, porque nunca se han dejado formar en el yunque de la iglesia. Predicadores que no se forman en las bancas de la iglesia, que no conocen la iglesia. Una gran mayoría de los que estamos aquí, y perdone que haga alusión quizá a mi persona, yo empecé el ministerio como presidente de jóvenes de una iglesia Asamblea de Dios. Ese fue mi primer ministerio. Conocí a esta señora amable, cariñosa, hermosa, linda, y miren cómo está subiendo el celular, las barras van subiendo. La conocí siendo presidenta de jóvenes. Quise decir que ella comenzó su ministerio como presidenta de jóvenes. Yo comencé el ministerio como presidente de jóvenes. Y eso es lo que tiene que hacer aquel que quiere entrar a un pastorado. Tienes que comenzar a servir en la iglesia local. Tienes que comenzar a hacer vida de redil dentro de la iglesia local. Tienes que aprender a diezmar dentro de la iglesia local. Tienes que aprender a ser enyugado con algún ministerio para que tú vayas creciendo y sigas siendo formado. Ser un ministro fiel, responsable, entregado, dedicado, disciplinado, que tenga la visión y tenga la misión de la evangelización, que pueda ver lo que Cristo está viendo para el mundo y pueda sentir lo que Cristo siente por las ovejas que están descarriadas en el mundo. Tengo que admitir que estoy cansado. Estoy cansado.
Estoy cansado de esos títulos que solamente están trayendo peso a la cabeza ministerial. Estoy cansado de la fama, de estar buscando siempre las luces del escenario. Estoy cansado de los aplausos humanos que me vienen a hacer cosquillas como ser humano. Estoy cansado de las muchas adulaciones presunciosas. Estoy cansado de los discursos que anestesian la mente, pero no transforman el corazón de los oyentes. Estoy cansado. Estoy cansado de la competencia y no de la excelencia. Estoy cansado de escuchar un evangelio sin cruz. Estoy cansado de ver una iglesia que es admirada por el mundo, pero está siendo rechazada por Cristo. Estoy cansado de los cristianos del siglo XXI, que no son como los cristianos de hierro del primer siglo, cristianos de papel que tenemos hoy día. Se van de las iglesias porque el pastor no los saludó. Dejan los concilios porque no le dio la oportunidad. Estoy cansado de una teología que cada día se hace más mundana que más santa. Estoy cansado de ver fragmentado el cuerpo de Cristo por la ambición y el egoísmo carnal. Estoy cansado de ver lo que no veía en mi juventud. Estoy cansado de una iglesia que está aplaudiendo cosas que no debe aplaudir. Amigos míos llamándome para hacer una nueva teología sobre esa cultura gay. Pitín, hay que analizar esto. No tienes que analizar nada. Eso va a contar la Biblia. No hay que analizar nada. Estamos cansados, hermanos. Estoy cansado de escuchar a tantos predicadores que predican una cosa y viven otra. Estoy cansado de aquellos que no responden a ninguna cabeza espiritual, pero quieren ser cabezas. Estoy cansado de aquellos que tienen demasiadas cabezas, como dijo esta mañana el pastor José Guillermo de la Rosa. Guillermo de la Rosa es un ministro que respeto. Y de momento vino alguien y me trajo un comunicado, ¿verdad, Guillermo? ¿Puedo decirlo? Alguien vino de esos que se pasan buscando internet y a él lo invitaron a una actividad y él apareció en aquella actividad por allá y de momento le tomaron foto y le pusieron un listado ahí y me lo traen a mí. Me dijo, oye, Quitín, tú le estás dando cobertura, pero este hermano está buscando de ustedes ayuda aquí y unción allá. Hasta que José Guillermo después me explicó. O sea, tú tienes que saber dónde está tu cobertura. Y esta es una cobertura institucional. Aquí no levantamos ni a una figura más que la otra. Aquí levantamos la institución, levantamos a Jesús de Nazaret. Y creemos que Jesús de Nazaret nos ayuda. Sí entendemos que hay personas que marcan nuestras vidas, sí hay personas que son de conexión a nuestras vidas. Respetamos todos esos ministerios que te puedan bendecir a ti, porque creo que debe haber un respeto a todos esos ministerios y todos son siervos de Dios con los énfasis que puedan poner y los bendecimos a cada uno de ellos. Yo muchas veces soy bendecido por ellos, soy ministrado por ellos de igual manera y damos gracias a los muchísimos ministerios que se levantan. Pero debemos saber que debemos tener una cabeza sobre nosotros. Yo honro a los ministros que hoy están aquí, que muchos de ellos ahora tienen iglesia hasta mayor que la que nosotros tenemos, finanzas superiores. Nosotros en un tiempo sobresalíamos más. Pero yo lo veo que todavía a donde ellos han llegado no se olvidan que son parte de esta familia. Y eso es la gran alegría que me da a mí, a espaldas de ellos, como hacía mi papá, de decir cosas buenas de ellos. Mi papá cuando nos trataba a nosotros, siempre muchas veces no lo podíamos impresionar. Mi papá era un negrito, eso bien inteligente, el viejo mío. Bueno, tan inteligente que todo lo sabía. Y no importaba el logro que tuviéramos en la escuela, papá nos obligaba a estudiar a nosotros. Nosotros éramos a palo, hay que estudiar. Papá es una letra C que venga con una B menos, una trompa y se acabó. Papá creía mucho en el estudio. Pero yo nunca lo escuchaba hablando bien. Pero en una ocasión escuché a mi papá que estaba hablando con unos vecinos. Ahí pasé de refilón y lo escuché hablando. Y no lo voy a decir, pues, tiró una mala palabra, como él hacía, pero lo que quiso decir, estos hijos míos son tremendos. O sea, habló con orgullo de sus hijos, pero nunca le decía a los hijos que eran tremendos.
Quizás tu pastor nunca te lo diga, pero cuando tú estás por allá, el pastor dice, es que estos miembros de la iglesia son tremendos. Yo tengo ahí unos predicadores y tengo unos maestros en la iglesia. Pues mira, quizás con la sonrisa del pastor te está diciendo que él está probando lo que Dios está haciendo a tu vida. Hoy necesitamos entender lo que es obediencia y sumisión a una autoridad espiritual. Saber la credibilidad que nos da. Hay muchos ministerios que están recibiendo ordenación por internet. Le cuesta nada, cero. Se le dan por internet y el certificado le cuesta $25. Le hacen 3 preguntas, se siente llamado al ministerio. Cree que puede cumplir un buen ministerio. Usted hace clic, sacó el certificado, le manda también para 501c3, se lo mandan también, pero no sabe ni quién es usted. Yo prefiero que en una iglesia local me sometan a un curso de discipulado, 2 cursos de discipulado, 3 cursos de discipulado y que finalmente me reciban como miembro para llegar a ser la oveja que el Señor quiere que tenga. Dice que él entraba y salía. Él tenía un lugar donde estaba asistiendo y hay que desarrollar el hábito siempre de aprender a ser ovejas de redil, de aprender a tener un pastor, a tener una cabeza, alguien que nos guíe a los pastos frescos, alguien que nos alimente, alguien que nos corrija, alguien que nos pueda llamar la atención. Se aprende a pastorear primero siendo ovejas en el redil del Señor. Eliseo aprendió a ser profeta de Elías. Josué aprendió a ser líder con Moisés. El último día de la vida de Elías, Elías lo invitó a dar un paseo. Lo llevó por Gilgal, lo llevó por Betel, lo llevó por Jericó, lo llevó por el Jordán. Yo he estado en esos lugares. La distancia de Jericó hasta Gilgal es una larga distancia. La distancia que se encuentra hasta Betel, o sea, eran distancias larguísimas. Y él le invita a darle una ronda, y esa ronda termina posteriormente cerca del Mar Muerto, en el lugar donde Jesús se bautizó, en el río Jordán que desemboca, y al otro lado se encuentra la Betania, al otro lado del mar, y hay una colina que le llaman la colina de Marte, y se dice en la tradición que sobre esa colina Elías se fue al cielo. Estamos viviendo en un tiempo que los Elías se están presentando a los Eliseos. Es la conexión entre Elías y Eliseo. Es cuando Eliseo te invita, Elías te invita a ti como Eliseo a andar con él, que la gente lo están viendo paseándose. Jóvenes, ustedes me veían a mí, a los que son ahora mayores, cuando eran jóvenes, me veían a mí cuando Monchito me paseaba. Yo veía cuando Sánchez estaba paseando a Agustín Quiles. Cuando Guillermo Valentín también paseaba a Georgie, aunque Georgie de joven está aquí laborando en diferentes funciones. Cada uno de nosotros tuvimos un líder que nos estaba paseando. Pero alguna gente no se dejan pasear por ese líder. Si tú quieres que haya una conexión de esa unción, si tú quieres llegar a responder a ese ministerio, tienes que dejar que Elías te esté presentando como ese Eliseo que eres. Debes comenzar a andar por voluntad propia con Elías. Decirle a Elías, Elías, yo quiero andar contigo. No le hagas preguntas, camina con él. Mira cómo él hace las cosas. Los hijos de los profetas deben ver que Eliseo está caminando al lado de Elías. La gente tiene que darse cuenta y va a llegar el día que será así. Cuarta ventana que deseo observar la administración de Saulo. Dice el verso 29 que él hablaba denodadamente en el nombre del Señor y se ponía a disputar con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos eran judíos helenizantes, tenían la cultura griega, hablaban la lengua griega, mantenían la religión judía, pero él llega y trata de influenciar la vida de ellos, simplemente proclamándole el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que debe volver a sonar en nuestras vidas. Hablar más de Jesucristo, hablar de su grandeza, hablar de lo que ha hecho en nuestras vidas. Que podamos cada día nosotros auscultarnos más y que Cristo se vea más en nuestras vidas. Necesitamos que Cristo sea manifestado en cada uno de nosotros. Pero estos procuraban matarle. No sé cuántos de ustedes al inicio del ministerio alguien los trató de matar espiritualmente. Líderes viejos, viejos profetas, Saúles con el espíritu, que se dedicaban a matar a los Davides que se estaban levantando, a los profetas de Judá que se estaban levantando.
Tobías, Sanballat, que se levantaban contra los Nehemías que Dios está levantando en nuestra generación. Hombres y mujeres que buscan matar ministerios, quitarle el deseo en algunas personas lo que es el ministerio, aunque a algunos hay que quitarle el deseo, porque van a ser malos ministros. Si son malos miembros, van a salir malos ministros. Si son buenos miembros, van a salir buenos ministros. Porque el ministerio no es una fiebre. Yo fui ordenado en el 1974. 1974. Entré a esa oficina y va a ver mi certificado de ordenación allí en 1974. Yo fui ordenado al completo ministerio. Entré allí por curiosidad. Y cuando a mí me ordenaron originalmente, Jim Simbala del Broken Tabernacle y W. Rasmussen, y me apadrinó Don Wickelson, a Frankie Ruiz y a mí, a Cookie Rodríguez y a Aníbal Firpi. Pastoreaba la iglesia pequeña del Atlantic Avenue. Nunca me imaginé que ese asistente presbítero que me impuso las manos allí, impuso manos sobre Rosa, que un día iba a ser un pastor de una mega iglesia y un pastor tan famoso. O sea, nunca pensé, y a veces cuando me he encontrado a Brother Simbala y le he tenido que enseñar el certificado y todo, él se recuerda. Un pastor de una iglesia pequeña, no era el pastor era su suegro. El tesorero se llamaba Abdullah. Era una iglesita muy pequeña. El Brooker Tabernacle comenzó en la iglesia bautista, tenían que ir a la iglesia bautista buscando miembros de diferentes iglesias. La fuerza, el piano cogía casi una tercera parte del templo. Bien pequeño, un piano grandísimo. Pero Dios lo fue bendiciendo, se fue a Flatbush, le apareció $1 milloncito que le mandó tal amigo predicador, el otro de Big Wickerson su milloncito le sembró también. Esa gente así de conexiones saben sembrar en otros que son de conexiones. Lo que te quiero decir que debemos nosotros tener esa visión para hacer conexión a otras personas, no matar ministerio. A veces se abortan ministerios. Se matan misionarios, se matan ungidos y se intenta matar a aquellos que sueñan. Se mata a la gente inteligente que Dios levanta en nuestras congregaciones. Se levanta a la gente habilidosa y carismática y se intenta matar a esta gente de habilidades y de mucho carisma. Muchas veces las iglesias sufren por eso, pero está en el otro extremo. Como le estaba diciendo a un pastor amigo, que a veces hay quienes que en la iglesia llegó un abogado, llegó un doctor y se impresionan. En esta iglesia local no nos impresionamos con los títulos de nadie. Allá en la puerta llegó una hermana que empezó a visitar y nadie le hizo caso. Y yo respeto los títulos, quiero que lo sepan los que saben, yo respeto los títulos, yo honro a las personas y reconozco a los profesionales. Y cuando me dijo, oiga pastor, llevo aquí unos días y ni me presentan, yo soy una mujer profesional, yo soy una mujer educada, y pues mira ese gordito que está allí, ese gordito es abogado, y señalé a Silvia que está por ahí, es una contable que está por allí, aquel doctor Felipe, eso es otro médico que está ahí. Sencillo se lo dije, aquí no venga a impresionar con tus títulos, aquí nosotros venimos a pastorear ovejas, no venimos a pastorear títulos, no venimos a pastorear profesiones, aquí nosotros pastoreamos ovejas. Pero en el otro extremo no nos vamos con los ignorantes también que comiencen a golpear a aquellos que estudiaron, a aquellos que se prepararon a tirar indirecta, porque tampoco le vamos a dar lugar a esas personas que son personas que viven llenas de complejos, que no acabaron la educación, que nunca les gustó estudiar, que se dediquen a atacar al que estudió y siempre están hablando de la carne y del espíritu, están hablando que yo soy espiritual y que es carnal. A esas personas tampoco le damos entrada porque son un estorbo al desarrollo y al potencial del ser humano. No celen la unción de nadie. Cada cual tiene su unción. Tú no tienes que estar celando que aquel brincó más que tú. Yo puedo venir y pegarme el micrófono y empezar a gritar aquí a todo lo que da, que la unción de Dios está aquí. Siénteme, está la tuya. Eso lo hace cualquiera. La unción tiene que venir en la palabra. Muchos aprenden a gritar desde el púlpito. Aprende a predicar, no a gritar. Pero para predicar hay que vivir lo que se está
predicando. Quinta ventana, y definitivamente es mi primera casi conclusión, me faltan 2 después, porque son 3 conclusiones, le voy a dar la primera para aterrizar. La colaboración de Saulo, dice el verso 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea y le invitaron a Tarso. Muchos se dan cuenta de que alguien está en necesidad, de que pueden ayudar a alguien, de que le pueden dar la mano a alguien, pero no lo hacen en sus ministerios. Me encontré en el aeropuerto del DF. Vi una señora que venía de camino y esa señora le llegué a escuchar en televisión y yo sentía que era la mujer más amargada del mundo. De seguro que esa mujer tuvo un esposo que la golpeaba, la divorciaron varias veces, le fueron infieles, varios compañeros, y por eso es que ella se dedica a golpear tanto a los hombres y a llamarle ratas de 2 patas. Pero que yo la vi de camino, no la podía eludir, y cuando vi que venía, dije, tiene que ser ella. Y le dije a alguien, esa es Paquita la del barrio. Y me dijo, sí, ella misma es. Damari, no estaba ese, como tú haces, un especialista en los selfies, y no estaba el celular para esa manera, pero no, era al principio de esos celulares que había que tomar la foto y que alguien la tomaba, y yo la detuve allí y le dije, ¿usted es Paquita del barrio? Y me dijo, sí, ¿quién es usted? Yo decía, le dije, yo soy el obispo Quitín Sila. Oh, usted es obispo. A lo mejor pensó que yo era iglesia católica sin cuello clerical. Me dijo, ¿usted es obispo? El que estaba al lado cuidándola le decía que avanzara. Pero yo, no, tengo que hablar con el obispo. Y yo le dije, no me gustaría tomarme una foto con usted, porque según gente se toman fotos conmigo, yo tengo que tomarme fotos con otros también. Y me dio un tiempito hablando conmigo. Encontré uno de los seres humanos más dulces en el hablar. La imagen que tenía de Paquita, la del barrio, fue Paquita, la del aeropuerto. Una señora muy interesante. Al final se despidió, me dio obispo por ahí, y deme la bendición, Dios me la bendiga, y seguí. Y con mi foto de vez en cuando la pongo en Facebook. Para que algunos me ataquen. Tenga cuidado, hermano Quitín, con Paquita, la del barrio. A veces creamos esquemas negativos de la gente. A veces nosotros definimos por la manera de ser, de presentarse. A veces no los logramos conocer bien a las personas. A veces veo en Facebook que hacen comentarios de esta persona y de la otra persona. Estaba casando al hijo de Alex de Castro a Carlos de Castro. Y me tocó casar a Alex de Castro hijo. Y Carlito me pidió que lo casara. Puse en Facebook y seguida vino alguien poniendo, tenga cuidado, hermano Quitín, que aquello. José y yo somos amigos hace muchos años de Alex de Castro, y tú lo has visto, ¿verdad? Alex va hasta la casa de bueno, tú fuiste a casa de mi mamá con Alex de Castro, allá a cantarle serenata en la Navidad. Alex de Castro metió por allá abajo cantándole a mi mamá serenata en Navidad, yendo a visitarla a mi mamá. Johnny Bravo llamando a mi mamá para ir a casa de mi mamá. Ismael Miranda dándole regalo a mi mamá, que está en la iglesia de mi rey en Esquilín, donde va mi mamá ahora. Lo que te dice es que a veces tú haces conexiones con la persona. Tu voz allí, Enrico, ¿quién me llevó a verte a ti allá? Alex de Castro, ¿no? Y cuando usted, no, Henry, Alex de Castro recogiéndome, llevándome aquí allá, por la amistad que hemos tenido de años y juntos hemos compartido. Lo que te dice es que a veces tú no puedes dejarte llevar por las opiniones que alguien tenga de alguien en el ministerio. Hay iglesias que se manejan de una manera, hay otras iglesias que se manejan de otra manera, y eso no le quita que no sea una iglesia del Señor, que no sea una iglesia espiritual, que no tenga gente de Dios, que el poder de Dios no se esté moviendo en ese lugar. Simplemente darle gloria y honra al Señor por lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Hoy necesitamos ministerio de sinergia, como fue el tema que se dio en una de las convenciones allá en Venezuela. La sinergia implica cuando podemos ser colaboradores, cuando podemos trabajar todo en equipo para lograr un propósito y que Dios lo pueda realizar para nuestra vida. Hoy necesitamos trabajar los unos con los otros, no trabajar los unos en contra de los otros. Hoy necesitamos fortalecernos y no dividirnos más. Hoy necesitamos duplicar nuestras fuerzas y duplicar nuestros logros.
Hoy necesitamos alejarnos de todo lo que presenta espíritu de división y espíritu de contienda. Hoy vamos a trabajar juntos por el reino de Dios aquí en la tierra. De saber que lo mío es lo tuyo y lo tuyo es lo mío. Hoy podemos nosotros ser más eficaces y ser ministros eficaces cuando apoyamos la visión que ya ha sido inventada y no estamos inventando otras visiones. La gente es loca con estar inventando visiones. Llegan a la radio, ¿cuántos no llegan a la emisora siempre con esta visión y llegan al concilio con la otra visión? Pues une esa visión a la visión de tu pastor, es que esa iglesia se torna en una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, que te pueda dar un salario a ti, se lo pueda dar al pastor de igual manera. En Números capítulo 10, versos 29 al 32 dice la escritura, Moisés le dijo a su pariente Hobab, hijo de Reuel el madianita, ven con nosotros, vamos al territorio que Dios nos ha mostrado, te vamos a tratar bien, como Dios ha prometido tratarnos. Pero Hobab le contestó, no gracias, prefirió volver a su región donde estaba. Y él le dijo, Moisés le insistió, no nos dejen, tú conoces bien el desierto, tú sabes dónde podemos acampar. Si vienes con nosotros, Hobab, y tú nos guías, te vamos a dar una parte de todo lo que Dios nos dé. Pero Hobab no quiso tomar la parte de lo que Dios le quería dar. Personas que no quieren ser seguidores. O sea, Dios los levanta un poquito, ya quieren ser pastores. Dios les levanta un poquito, ya quieren ser evangelistas. Dios los levanta un poquito y ya quieren ellos inventar su propia cosa. Trabaja con los pastores. La iglesia de Nueva York necesitamos iglesias fuertes. Pero una de las desgracias que ha habido en la iglesia de Nueva York son las muchas divisiones que tenemos en esta ciudad. Creo que es una de las ciudades del mundo con más congregaciones, pero la mayoría son se va de aquí, aquel corre por allá, el otro corre por allá. Vamos a comenzar a trabajar en una visión para hacer la iglesia fuerte en la ciudad de Nueva York. Lo enviaron hasta Tarso. Allí estuvo quizás de 9 a 11 años en Tarso. Allí estuvo refinando su teología, allí estuvo aprendiendo. Hoy día tenemos los institutos bíblicos. Yo oro a Dios que no desaparezcan los institutos bíblicos, que sigan los institutos bíblicos, que sigan los 3 años andando con Jesús, que se siga formando a la gente en la palabra, en esa teología que nos fue formando a cada uno de nosotros. Que sepamos que la obra de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Él es el que pone, es el que levanta. Y que ese trabajo misionero debe comenzar en nuestra zona geográfica, enfocarnos en el norte de Dios o en el sur que Dios quiera para nuestras vidas. Un ministerio eficaz, ese ministerio que tiene que ser promovido por el Espíritu Santo. No te promuevas tú mismo, deja que te promueva el Señor. No hables tanto de tus logros, que el Señor sea el que manifieste todos los logros que tú tienes en tu vida. Que sea el Espíritu Santo el que te dé vida, el que te dé fortaleza. Hermanos, no hay peor cosa en la vida que uno estárselas echando con algo que uno no tiene. Los menos que tienen son los más que se las echan. Entonces yo me encuentro con algunos, vienen, me enseñan un librito. Mire, varón, que este libro es revelación. Eso a mí no me impresiona, un librito. O sea, ¿por qué queremos impresionar? No, que tengo tantos miembros. Yo bendigo a todos los que tienen muchos miembros. ¿Cuál es la iglesia más grande que tenemos aquí? En toda la ciudad de Nueva York, la iglesia del pastor Víctor Tiburcio. Creo que la segunda del pastor Rodríguez. La tercera de mi buen amigo Edwin, que está en Far Rockaway. El menos que quizás escuche a la gente a mi amigo Edwin. Pero Edwin tiene una iglesia fuerte, donde durante algunos años me invita a mí en el Día del Amigo. Y soy el amigo de Edwin. Y otras iglesias que son fuertes. Pero tenemos iglesias que van a ser fuertes. Dios va a transformar iglesias que hoy día son iglesias pequeñas en iglesias poderosas en medio de esta ciudad. La ciudad de Nueva York, viviendo lo que está viviendo, en medio de los cambios que está teniendo, es una ciudad de iglesias poderosas y de iglesias fuertes. Doy gracias a Dios por las iglesias grandes, pero doy gracias a Dios por esas iglesias pequeñas. Quiero invitar al altar a aquellos que me dicen, Quitín, yo quiero que ores por mí. Yo quiero ser un ministerio eficaz para ayudar a alguien, o yo necesito de un ministerio eficaz. Te invito al altar.